Toda la angustia humana proviene de una sola causa, el olvido del reino. El olvido de que ya está en nosotros. El olvido de que Dios ya ha hablado. El olvido de que todo lo verdadero, todo lo necesario, todo lo justo, ya nos ha sido dado. Y cuando el alma olvida, el cuerpo pide. Cuando la mente olvida, la boca ruega. Cuando el corazón olvida, la vida se llena de esfuerzo. Rogar es la señal del alma que no recuerda. La mayoría de las personas oran como si Dios estuviera lejos. Como si estuviera dormido. Como si necesitara ser convencido o informado de nuestras necesidades. ¡Qué error tan trágico! ¡Qué herejía tan repetida! Y sin embargo, tan común. Se suplica desde el miedo, se ruega desde la carencia, se implora desde el olvido. Pero eso no es orar. Eso es desesperar con lenguaje religioso. Jesús nunca rogó. El Maestro nunca suplicó. Él agradeció antes de ver. Declaró antes de que sucediera. Dijo, gracias te doy, Padre, porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes. Juan 11, 41-42. ¿Te das cuenta? Él sabía que ya había sido oído. La verdadera oración no es una petición, es un recuerdo. No es una súplica, es una afirmación. No es una búsqueda, es una toma de conciencia. Cuando oramos pidiendo, nos colocamos mentalmente fuera del reino. Cuando declaramos, reconocemos que ya estamos en él. Esta es la gran revolución interior que Jesús vino a mostrar. No vino a fundar una religión. Vino a recordar el reino. Y el reino no está en el cielo lejano. El reino no está después de la muerte. El reino no es una promesa futura. El reino de Dios está dentro de vosotros. Lucas 5:21. Esa es la verdad. Todo lo que contradiga esa frase es ilusión, tradición o miedo. Este libro no ha sido escrito para enseñarte a pedir mejor. Ha sido revelado para ayudarte a dejar de pedir. Porque quien pide, niega. Y quien declara, crea. Aquí no aprenderás fórmulas mágicas. Aprenderás la verdad que hace libre. Aquí no repetirás palabras, recordarás tu poder. Este no es un manual de súplica, sino un espejo que te muestra lo que siempre ha estado en ti. La oración verdadera es el lenguaje del reino. No se trata de persuadir a Dios, sino de alinear la mente con su ley. No se trata de tocar el corazón de Dios, sino de despertar el propio. Porque Dios no cambia. No tiene días buenos y días malos. No está a veces dispuesto y a veces ausente. Dios es principio, no persona emocional. Y como principio, es inmutable, exacto, perfecto. Siempre responde, siempre da, siempre es. Pero el que debe alinearse es el hombre. El que debe recordar es el alma. El que debe despertar es el que ora. Así como la semilla contiene en sí toda la planta, tu Cristo interno contiene todo lo que necesitas. No hay nada que pedir fuera. Todo está dentro. La fe es recordar eso. La oración es practicarlo. La vida espiritual es vivirlo. Y entonces, lo que llamabas milagro, será simplemente lo natural. He visto almas transformadas con una sola frase. He visto cuerpos sanar cuando la mente recordó su origen. He visto cadenas caer cuando alguien dejó de rogar y empezó a declarar. ¿Y tú? ¿Estás listo para dejar la súplica y volver al reino? No temas. No estás solo. No estás perdido. No estás separado. Estás en Dios. Y en Dios no hay carencia, ni demora, ni castigo. Solo hay bien. Solo hay amor. Solo hay verdad. Cuando recuerdes eso, habrás orado. Este libro es una oración larga. Cada capítulo es un acto de recuerdo. Cada palabra está escrita para devolverte al reino. No te enseñaré nada nuevo. Solo te recordaré lo eterno.
y al recordarlo, lo harás vida. Oremos así. Padre, no te pido nada. Solo recuerdo que todo está en ti. En este instante me alineo con la verdad. Abandono la queja, la súplica y el miedo. Reconozco que el reino está en mí. Yo soy uno contigo. Yo soy tu expresión. Yo soy tu hijo. Y como hijo, heredo la plenitud. Gracias, porque ya me has oído. Gracias, porque ya me has dado. Gracias, porque ya estoy en casa. Amén. Dejar de rogar, la oración que activa el reino. Basado en las enseñanzas de Matt Fox. Editado y publicado por decretos poderosos. Todos los derechos reservados. Hemos notado que más del 80% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al vídeo. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? Capítulo 1. El principio olvidado, la oración como ley. Todo en el universo obedece a una ley. Nada escapa a esa armonía fundamental que lo rige todo, desde el curso de los astros hasta el latido de un corazón humano. Esta ley no fue inventada por hombres ni establecida por decretos religiosos. Es anterior a todo. Es la misma sustancia del orden divino. Así como el fuego calienta y el agua moja, la oración verdadera actúa. Siempre. Irremediablemente. Porque la oración no es una súplica al azar. Es una ley. Y aquí el principio olvidado. La oración es una operación mental que desencadena una ley espiritual infalible. No es un acto emocional, ni un momento de alivio para la conciencia. Es una causa precisa que produce un efecto exacto, en la medida en que se realice conforme a los principios eternos. Este principio ha sido oscurecido por siglos de superstición. Se ha dicho que orar es mendigar. Se ha dicho que es necesario repetir fórmulas, encender velas, cumplir promesas, castigar el cuerpo o rogar con insistencia para que Dios se apiade. ¿Qué imagen tan distorsionada de Dios y del alma es esa? ¿Qué relación puede tener eso con la enseñanza de Cristo? Jesús nunca presentó la oración como un acto para aplacar una voluntad lejana. Siempre la mostró como una ley de correspondencia. Todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Marcos 11 y 24. No dice que tal vez vendrá o que si Dios quiere vendrá. Dice, vendrá. Este es el principio que transforma la vida. Pero para que actúe, debes comprenderlo con claridad. Veámoslo con una parábola. Imagina un sembrador. Él no suplica a la tierra. No se arrodilla ante el campo para pedirle que produzca. Tampoco necesita convencer al trigo de que germine. Él conoce la ley: si siembra semilla buena, si riega, si cuida el terreno, la cosecha es inevitable. No es asunto de suerte. Es ley. Así es la oración. La mente es el campo, el pensamiento es la semilla, la fe es el agua. Si colocas la idea correcta en tu mente y la sostienes con convicción, el resultado es ineludible. Cuando oras afirmando la verdad, estás sembrando en el terreno más fértil, tu subconsciente. Y lo que ahí siembras, se manifiesta en tu mundo exterior. Porque no existe separación entre lo que piensas y lo que vives. Todo lo que aparece en tu vida ha sido sembrado antes en tu mente. Si tus pensamientos son de enfermedad, tu cuerpo lo reflejará. Si son de carencia, tu cuenta bancaria lo mostrará. Si son de temor, tu mundo se llenará de peligros. Pero si tus pensamientos son de salud, de plenitud, de paz, entonces el reino se manifestará. Y eso es orar, pensar con Dios. Por eso insisto, la oración no es emoción. Es una alineación exacta con la ley espiritual. Cuando piensas salud, estás orando. Cuando sostienes el bien, estás orando. Cuando decrees, yo soy uno con Dios y en él todo está cumplido, estás orando. No necesitas levantar la voz,
ni cerrar los ojos, ni cambiar de tono. Lo que necesitas es cambiar de idea. La ley es perfecta. Siempre responde a la causa que recibe. ¿Por qué entonces algunos oran y no reciben? Porque no oran conforme a la ley. Piden lo que no creen. Ruedan desde la duda. Hablan de salud mientras sienten miedo. Aparentan confianza, pero su pensamiento está contaminado de desesperanza. La ley no responde a las palabras, responde a la vibración interna. Puedes imaginar a un agricultor que siembra trigo y cada día lo desentierra para ver si germina. O que planta maíz pero teme que broten espinas. ¿Qué resultado tendrá? Así son muchos con la oración. Hacen un decreto en la mañana y una negación en la tarde. Afirman la verdad con los labios y la niegan con la preocupación. Pero la ley no puede ser burlada, Dios no puede ser engañado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas 6, 7. Entonces, ¿qué es orar? Es pensar con la certeza de que la ley actúa. Es declarar lo invisible como ya manifestado. Es sostener una idea sin dejarse seducir por las apariencias. Es, como dijo Pablo, llamar las cosas que no son como si fueran, Romanos 4 y 17. Y al hacer eso, activas la ley del reino. El campo espiritual no se resiste. Recibe toda semilla. Tú decides cuál sembrar. He visto muchas personas decir, he orado por años y no obtengo respuesta. Y al observar su lenguaje mental, descubro que nunca han orado. Han pedido, han implorado, han llorado, han prometido, pero no han afirmado la verdad con fe persistente. Y esto es como colocar una semilla sobre la piedra y esperar cosecha. La oración solo actúa cuando está hecha con comprensión y con fe. Por eso, cada vez que vayas a orar, pregúntate, ¿estoy sembrando desde la verdad o desde el miedo? ¿Estoy declarando lo que quiero ver o estoy suplicando lo que temo perder? ¿Estoy alineado con la ley o estoy hablando como si Dios no supiera lo que necesito? No hay misterio. No hay azar. Hay ley. Y esta ley es infalible. Como lo es la gravedad. Como lo es el crecimiento de la semilla. Como lo es la luz que aparece al amanecer. Si oras conforme a la ley, todo cambiará. No por milagro. Por orden. Y este es el principio olvidado. La oración no es súplica, es causa. No es petición, es decreto. No es devoción vacía, es pensamiento creador. Haz esta práctica, cada día, al despertar, afirma con convicción. Hoy siembro solo pensamientos de verdad. Hoy declaro el bien en mi vida. Hoy mi oración es ley. Y mi ley es el amor. No repitas esto como fórmula. Repítelo como quien enciende la luz en una habitación. Porque eso es lo que haces. Enciendes la conciencia. Y donde hay luz, no puede haber sombra. Oremos así. Padre, reconozco tu ley en mí. Ya no ruego, declaro. Ya no suplico, alineo. Ya no busco fuera, despierto dentro. Mi mente es campo fértil. Mis pensamientos son semillas de paz, salud, abundancia y libertad. Yo sé que toda oración hecha en la verdad produce fruto. Gracias, porque mi oración ya ha sido oída. Y conforme a la ley, será manifiesta. Amén. Capítulo 2. Declarar desde el reino, no se pide lo que ya es. Cuando un hombre está sediento y tiene un vaso de agua en la mano, no clama por agua, bebe. Cuando alguien hereda una casa, no mendiga por techo, entra. Del mismo modo, cuando un alma reconoce que el reino de Dios está en ella, no pide. Declara, porque pedir desde la falta es negar la herencia. Y Dios ya nos ha dado todo. Este es el gran error de la oración religiosa común, pedir como si no se tuviera. ¿Cómo puede el hijo del rey suplicar por pan? ¿Cómo puede el heredero del reino vivir como mendigo espiritual?
El Cristo no enseñó a pedir desde la carencia, sino a declarar desde la conciencia de posesión. Todo su lenguaje fue afirmativo, absoluto, creador. Nunca encontrarás a Jesús diciendo, Padre, si quieres, hazlo. Siempre decía, hágase, levántate, sé limpio, sea hecho conforme a tu fe. No pedía, decretaba. ¿Por qué? Porque él sabía que todo ya estaba dado en el reino espiritual. Su misión no era conseguir algo nuevo, sino hacer visible lo eterno. Y ese es también tu trabajo, no crear el bien, sino declararlo. El reino no se conquista por esfuerzo, se manifiesta por reconocimiento. Mira cómo funciona esta ley. El reino de Dios no es un lugar. Es un estado de conciencia. Cuando piensas desde el reino, actúas como quien ya tiene, ya es, ya puede. Y ese pensamiento produce una vibración. Y esa vibración mueve la sustancia espiritual. Y esa sustancia toma forma como salud, provisión, libertad, paz. No hay magia. Hay correspondencia. Si tú dices, espero que Dios me sane, estás afirmando que no estás sano. Y lo que afirmas se fortalece. Pero si dices, yo soy salud, porque Dios y yo somos uno, estás activando la ley del reino. La diferencia no está en las palabras, sino en el punto mental desde donde hablas. Declara desde el reino. Habla como quien ya recibió. Vive como quien ya fue bendecido. Piensa como quien ya tiene el favor de Dios. No es arrogancia, es fe. No es presunción, es alineación. Quien pide está declarando que no tiene. Quien declara está reconociendo que ya tiene. Y como enseñó Jesús, al que tiene, se le dará más, y al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Mateo 1:12. Esta no es una sentencia injusta. Es una ley mental. Si tú piensas desde la plenitud, atraes más plenitud. Si piensas desde la carencia, refuerzas la carencia. El reino responde a la conciencia, no a la necesidad. ¿Quieres ver una transformación? Comienza a hablar como Cristo. Comienza a declarar. Sustituye necesito por reconozco. Sustituye quiero por ya es. Sustituye por favor por gracias. Porque cada palabra que sale de tu boca es un decreto. No hay palabras inocentes. No hay declaraciones sin fruto. Tu vida se está formando, minuto a minuto, por lo que afirmas. Imagina que te dan un cheque. Ya está firmado. Ya tiene fondos. Solo necesitas cobrarlo. Irías al banco diciendo, puedo rogarte que me den algo, aunque no merezco nada. No. Mostrarías tu documento, entregarías el cheque y lo recibirías con paz. Eso es orar desde el reino. No se ruega lo que ya fue otorgado. Se cobra lo que ya está escrito en tu herencia divina. He conocido personas que repiten decretos sin fe. Dicen las palabras correctas, pero con mentalidad de súplica. Declaran salud con el pensamiento puesto en el síntoma. Declaran abundancia mientras sienten miedo de no llegar a fin de mes. Eso no es declarar desde el reino. Eso es mezcla, y la mezcla es confusión. La verdad no se manifiesta en mentes divididas. Cuando declares, hazlo desde la certeza. Hazlo como quien sabe. Como quien recuerda. Como quien habita ya en el centro de la promesa. Si no puedes sentir aún esa certeza, no te culpes. Pero no dejes de declarar. Declara hasta que tu corazón se alinee. Declara hasta que tu mente lo crea. Declara hasta que tu mundo lo refleje. No fue así el centurión del Evangelio. Solo dijo, di la palabra, y mi siervo sanará, Mateo 8:8. No pidió ritual. No pidió evidencia. Solo una palabra. Porque sabía que esa palabra, declarada desde el reino, era ley cumplida. Y Jesús dijo que nunca había visto tal fe. Tú puedes hacer lo mismo. Hoy. Ahora.
No necesitas permiso. No necesitas preparación. Solo necesitas recordar que ya eres hijo de Dios. Y los hijos no piden lo que les pertenece. Los hijos declaran su herencia. Y el Padre se goza en dársela. Haz esta práctica cada vez que surja una necesidad, detente y declara: esto ya está resuelto en el reino. Yo declaro la solución. Yo declaro la abundancia. Yo declaro la paz. Ya está hecho. Amén. No repitas esto con ligereza. Hazlo como quien se sienta en su trono. Hazlo como quien vuelve a casa. Hazlo como quien ya está en el reino. Oremos así. Padre, ya no pido. Declaro. Ya no mendigo. Reconozco. Ya no busco fuera. Despierto dentro. Todo lo que necesito ya está dado. Yo no tengo que crear el bien. Solo tengo que declararlo. El reino está en mí. El Cristo vive en mí. Y desde ese centro sagrado, yo hablo. Yo decreto. Yo afirmo. Y así se manifiesta. Gracias, porque ya es. Amén. Capítulo 3. La gran herejía. Dios no necesita ser convencido. Uno de los errores más arraigados en la mente humana es pensar que Dios necesita ser convencido. Que hay que negociar con Él. Que hay que demostrarle algo. Que hay que ganarse su atención, su favor, su voluntad. Y mientras ese error siga vivo en la conciencia, la oración será lucha. Será esfuerzo. Será ansiedad. No será oración verdadera. Esta es, en verdad, la gran herejía espiritual, imaginar que Dios es un ser que cambia de parecer, que a veces quiere ayudar y a veces no, que bendice a unos y castiga a otros, que escucha si estás limpio y se aleja si no lo estás. Ese no es Dios. Eso es una proyección de la mente humana, aún esclava del miedo. El Dios de Jesús no necesita ser convencido. Porque ya ha dado todo. Porque es el bien mismo. Porque no hay en él sombra ni dualidad. Jesús nunca habló de un Dios que se resiste. Habló de un Padre que conoce tus necesidades antes de que se las pidas, Mateo 6, 8. Habló de un reino ya preparado desde antes de la fundación del mundo, Mateo 25, 34. ¿Cómo puedes convencer a quien ya te ha dado todo? ¿Cómo puedes suplicar al amor? Cuando un hijo se acerca a su padre y le dice: ¿puedo tomar del pan que está en la mesa? El padre no necesita ser persuadido. Solo necesita que el hijo sepa que tiene derecho. El problema no está en el padre. El problema está en la conciencia del hijo. Así sucede con Dios. No necesitas convencerlo. Necesitas alinearte con Él. Convencer supone separación. Supone distancia. Supone que tú estás aquí abajo y Dios allá arriba. Que tú quieres algo que Él no ha dado aún. Pero esa es una visión falsa, basada en la apariencia. La verdad es que Dios está en ti. La verdad es que Dios ya ha hablado, ya ha bendecido, ya ha provisto. No es Él quien debe moverse, eres tú quien debe despertar. La oración como intento de convencer a Dios es una contradicción. Porque Dios no puede mejorar. No puede cambiar. No tiene estados de ánimo. No está más dispuesto hoy que ayer. Dios es principio. Siempre bueno. Siempre activo. Siempre presente. El agua no necesita ser convencida para fluir. Solo necesita un cauce. Así también, el bien divino no necesita ser persuadido. Solo necesita conciencia receptiva. ¿Pero por qué, entonces, tantas personas oran con fervor y no reciben? Porque oran desde la idea falsa. Porque están orando a un ídolo mental, no al Dios verdadero. Porque su oración está llena de miedo, de duda, de indignidad. Porque, en el fondo, no creen que lo merecen. Porque aún piensan que hay que negociar.
Y esta es la gran paradoja espiritual. Cuanto más intentas convencer a Dios, más niegas tu unidad con Él. Porque el Cristo interno no persuade, declara. No suplica, reconoce. No forcejea, afirma la verdad con autoridad. Recordemos la enseñanza de Jesús sobre el Hijo pródigo. El Padre no necesitó explicación. No pidió disculpas. No exigió penitencia. Vio al Hijo desde lejos y corrió a su encuentro. ¿Por qué? Porque nunca había dejado de amarlo. Porque nunca se había separado en verdad. El único que pensaba estar lejos era el Hijo. El único que creyó tener que convencer fue Él. Pero el Padre ya lo esperaba, ya lo amaba, ya lo restauraba. Así es con Dios. Tú puedes haber olvidado, pero Él no ha cambiado. Dios no necesita ser convencido. Necesita ser reconocido. Y al reconocerlo, tu mente se alinea, tu corazón se abre, tu mundo se transforma. Hay quienes creen que deben ganarse la bendición, merecer la sanación, limpiarse para ser escuchados. Pero eso es ley humana, no ley espiritual. No se trata de ser digno en el sentido moralista. Se trata de saber que ya eres hijo. Y un hijo no necesita convencer a su padre de amarlo. Solo necesita volver a casa. Por eso, cuando ores, no trates de convencer a Dios. No intentes explicar tu necesidad, ni justificarte, ni manipular el resultado. No uses muchas palabras, como los gentiles que piensan que serán oídos por su palabrería. Mateo 6, 7. Solo afirma la verdad con sencillez y fe. La oración eficaz es la que nace del reconocimiento, no de la persuasión. ¿Estás enfermo? No ruegues por salud. Declara, yo soy salud, porque en Dios no hay enfermedad. ¿Estás en carencia? No implores provisión. Declara, Dios es mi fuente, y mi provisión es perfecta. ¿Estás confundido? No busques desesperado. Declara, la sabiduría divina me guía ahora. No le hables a un Dios lejano. Habla desde Dios en ti. Porque si Dios vive en ti, no necesitas convencerlo. Solo necesitas creerle. Haz esta práctica durante el día, cada vez que sientas la tentación de convencer, de explicar, de justificarte ante Dios, detente y di: Dios ya me ha dado todo. Yo no convenzo, yo reconozco. Yo no ruego, yo declaro. Yo no dudo, yo confío. Y verás que la oración dejará de ser lucha y se convertirá en poder. Dejará de ser súplica y se convertirá en creación. Dejará de ser miedo y será gozo. Oremos así. Padre, ya no intento convencerte, porque tú nunca estuviste en contra. Ya no ruego por tu favor, porque tu favor es eterno. Hoy despierto a la verdad, tú eres el bien, y ese bien ya me pertenece. No tengo que merecer, tengo que reconocer. No tengo que rogar, tengo que recordar. Tú y yo somos uno, y en esa unidad, todo está cumplido. Gracias. Amén. Capítulo 4. Suplicar es negar, el error fundamental de la oración. Cada vez que suplicas, estás negando. Cada vez que ruegas, estás contradiciendo la verdad. Cada vez que imploras desde la carencia, estás proclamando en voz alta: no tengo. No soy. No puedo. Y si eso es lo que afirmas en tu corazón, eso será lo que verás en tu mundo. Porque el pensamiento es causa. Porque la oración es ley. Y toda ley responde al estado de conciencia que la activa. Muchos oran con devoción, pero con el alma inclinada. Claman con palabras religiosas, pero con el corazón lleno de temor. Usan el lenguaje de la fe, pero la postura interior es la del mendigo. ¿Y cómo puede un mendigo heredar el reino? ¿Cómo puede recibir quien no cree poseer? ¿Cómo puede manifestar el Cristo quien aún se siente separado? Suplicar no es humildad. Suplicar es una forma disimulada de incredulidad. Es decirle a Dios: no me has dado aún.
Es negarle su presencia. Es dudar de su palabra. Es colocar a Dios fuera de uno. Es anular el Cristo interno. Y eso, más que error, es una causa directa de sufrimiento. Jesús nunca enseñó a suplicar. Enseñó a declarar. Enseñó a confiar. Enseñó a asumir. En cada milagro que realizó, la oración era una afirmación de lo ya cumplido. Dijo, sea hecho según tu fe. No dijo, vamos a esperar si Dios quiere. Dijo, ve, tu fe te ha salvado. No dijo, si suplicas con más fuerza, tal vez, dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Esa es la postura del que sabe. Del que habla con autoridad. Del que no niega lo que ya es. Suplicar es un hábito. Un hábito mental. Una costumbre heredada por siglos de ignorancia espiritual. Se ha confundido el respeto con el miedo. Se ha confundido la reverencia con la debilidad. Se ha confundido la oración con la resignación. Pero el Cristo no es débil. El Cristo no es mendigo. El Cristo no suplica. El Cristo afirma, ordena, manifiesta. Imagina a un heredero que llega ante el notario con su título en la mano, y aún así se arrodilla llorando, suplicando que se le permita recibir lo que le pertenece. El notario lo mira y le dice, no tienes que suplicar. Solo tienes que firmar y tomar posesión. Pero si el heredero no lo cree, si piensa que no lo merece, si duda de su derecho, entonces puede pasar su vida entera sin disfrutar la herencia que le fue dada desde antes de nacer. Así viven muchos hijos de Dios, herederos del reino, pero orando como esclavos. La oración no debe ser un acto de desesperación. Debe ser un acto de reconocimiento. Una toma de posesión. Una aceptación profunda de lo que ya está resuelto en el plano espiritual. Y eso se hace desde la fe. Desde la seguridad. Desde la conciencia de unidad con el principio. Si tú dices, Señor, por favor, ayúdame, ya estás afirmando que estás solo. Que estás sin ayuda. Que Dios no está contigo. Y esa afirmación mental, sostenida en el plano invisible, es ley creativa. Esa es la paradoja de la súplica, parece fe, pero es duda envuelta en religiosidad. ¿Y por qué tantos oran así? Porque han sido enseñados desde niños que Dios da si quiere, cuando quiere y a quien quiere. Pero eso no es verdad. Eso es superstición. Eso es idolatría. El principio divino es inmutable. Es como el sol, no tiene favoritos. No castiga. No retiene. Solo brilla. Si tú no recibes su luz, no es porque Él no la imita, sino porque tú estás de espaldas. Orar con súplica es ponerse de espaldas al sol y clamar por claridad. Cuando cambias tu postura interior, todo cambia. No necesitas cambiar a Dios. Necesitas cambiar tu idea de Dios. Y sobre todo, necesitas cambiar tu idea de ti mismo. Eres hijo, no extraño. Eres heredero, no intruso. Eres unidad, no fragmento. Eres expresión viva de la mente divina. ¿Y cómo puede esa expresión suplicar? Haz este ejercicio. Cada vez que te sorprendas pidiendo, detente y pregúntate: ¿estoy afirmando mi herencia o estoy negándola? Y luego, transforma tu oración. Si ibas a decir: Señor, por favor, no me abandones. Di: gracias, porque tú y yo somos uno, y nunca estoy solo. Si ibas a decir: dame fuerzas para seguir. Di: gracias, porque tu fuerza ya vive en mí. Si ibas a decir: te ruego que me sanes. Di: gracias, porque la salud perfecta de Dios se manifiesta en mí ahora. Estas no son frases vacías. Son decretos espirituales. Son llaves que abren puertas invisibles. Son rayos de luz que disuelven la oscuridad de siglos. Y cada vez que los pronuncias con conciencia, estás diciendo al universo: ya no suplico. Yo sé quién soy.
Yo tomo mi lugar en el reino. Jesús lo dijo con claridad: no seáis como los que repiten muchas palabras. Vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de que se lo pidáis. Mateo 6, 7-8. Entonces, ¿qué se espera de ti? Que no repitas. Que no mendigues. Que reconozcas. Que declares. Que confíes. La oración es el instrumento más poderoso del alma. Pero solo cuando es usada desde la verdad. Una oración que suplica es como un barco con el timón roto. No llega a ningún puerto. Pero una oración que declara con fe es como una flecha lanzada al centro del objetivo, da en el blanco siempre. Haz esta práctica diaria. Antes de comenzar cualquier oración, haz silencio y di: ahora me alineo con la verdad. No vengo a pedir, vengo a recordar. No vengo a convencer, vengo a declarar. Todo lo que necesito ya está en Dios, y Dios está en mí. Amén. Oremos así. Padre, hoy dejo de suplicar. Hoy dejo de negar. Hoy dejo de pensar como mendigo. Yo soy tu hijo. Yo soy unidad contigo. Yo soy expresión del reino. Y desde esa verdad eterna, yo oro. Yo decreto. Yo afirmo. Todo lo que parecía faltar, ya está dado. Todo lo que temía perder, ya está sostenido en ti. Gracias, porque ya es. Amén. Capítulo 5. El Cristo interno, único mediador entre el deseo y su cumplimiento. Hay una presencia en ti que conoce el camino. Una voz que no grita, pero guía. Un poder que no fuerza, pero transforma. Esa presencia, esa voz, ese poder no está fuera de ti. No está en lo alto de un cielo lejano ni en un templo construido por manos humanas. Está en el centro de tu ser. Es tu Cristo interno. Y Él es el único mediador verdadero entre lo que deseas y su manifestación. Durante siglos se nos ha dicho que necesitamos intermediarios externos para llegar a Dios. Que hay que acudir a figuras sagradas, a autoridades religiosas, a rituales precisos. Pero todo eso ha sido una desviación de la verdad. Jesús lo dejó claro: nadie viene al Padre sino por mí, Juan 14, 6. ¿Y quién es ese yo? ¿Un hombre en particular? No. Es el Cristo, la conciencia de unidad, la manifestación viva de Dios en cada alma. Ese Cristo no pertenece a un solo individuo, vive en todo ser humano que se abre a la verdad. Cuando Jesús dijo por mí, no hablaba de su persona física. Hablaba del principio crístico que había despertado en él. Ese mismo principio que mora en ti. Por eso Pablo escribió: Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, Colosenses 1:27. Cristo en vosotros, no fuera. No lejos. No separado. Esa es la gran revelación. Ese es el secreto olvidado. ¿Y qué hace el Cristo interno? Traduce el deseo verdadero en cumplimiento manifiesto. Es el puente entre lo invisible y lo visible. Entre el espíritu y la forma. Entre la idea divina y su expresión concreta. Todo lo que deseas de corazón, la paz, la salud, la provisión, el amor, no lo obtendrás por fuerza exterior. Lo manifestarás cuando te unas conscientemente al Cristo que mora en ti. Imagina que tu ser es un templo. En el centro de ese templo hay un altar vivo, encendido, eterno. Ese altar es tu Cristo. Desde allí nace la verdadera oración. No es una voz humana, es una afirmación divina. No es un ruego, es una declaración desde la certeza. Cuando oras desde ese altar interno, todo el universo responde. Porque no hablas desde el ego, hablas desde el principio. ¿Y cómo se accede al Cristo interno? No con esfuerzo. No con mérito. No con castigos o sacrificios. Se accede por reconocimiento. Por silencio. Por alineación. Por decisión. El Cristo no necesita ser creado, ya está.
solo espera ser descubierto. Y al descubrirlo, todo cambia. Cuando oras desde el yo humano, tu oración está llena de duda. Tiene miedo. Quiere controlar. Cuando oras desde el Cristo, tu oración es ley. Porque no hablas desde la necesidad, sino desde la filiación. Desde la humildad. Desde el reino. Muchos oran sin conocer a su Cristo interno. Oran con fe prestada. Con palabras heredadas. Pero sus corazones están lejos del altar. Y entonces se frustran. Se cansan. Abandonan. Pero el problema no es la oración. Es el punto desde donde se ora. Por eso, antes de orar, hay que entrar en el centro. Hay que entrar en el Cristo. ¿Cómo saber si estás orando desde el Cristo interno? Observa tu paz. ¿Sientes urgencia o confianza? ¿Sientes ansiedad o certeza? ¿Buscas resultados o manifiestas gratitud anticipada? El Cristo no duda. El Cristo no teme. El Cristo sabe. El Cristo declara. Y tú puedes orar así. Tú puedes vivir así. Tú puedes decretar como Cristo, porque eres parte del Cristo. No necesitas ropas especiales. No necesitas templos. No necesitas nada externo. Solo necesitas cerrar la puerta de los sentidos y entrar al lugar secreto. Como enseñó Jesús, tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Mateo 6:6. Ese aposento es tu conciencia. Ese secreto es tu Cristo interno. Esa recompensa es la manifestación. Entonces ya no necesitarás intermediarios. Ya no dependerás de otros para encontrar a Dios. Ya no buscarás afuera lo que siempre estuvo dentro. Y al conectar con tu Cristo, descubrirás que tu deseo no es un capricho, sino una semilla divina. Una idea que Dios plantó en tu alma para ser manifestada. El Cristo es el jardinero. Él la hará brotar. Él la cuidará. Él la convertirá en realidad. Haz esta práctica. Antes de cualquier oración, haz silencio. Respira. Coloca la atención en el centro de tu pecho. Y di en voz interna. Yo soy el Cristo interno. Yo hablo desde el reino. Yo decreto desde la verdad. Y mi palabra no vuelve vacía. Esa frase no es un poema. Es una afirmación creadora. Es una espada de luz. Es un decreto espiritual que alinea tu ser con el poder de Dios. Y una vez hecho ese alineamiento, no habrá deseo legítimo que no se cumpla. Porque todo deseo verdadero es una chispa de Dios, y Dios nunca se contradice. Oremos así. Cristo en mí, único puente entre mi deseo y su cumplimiento, hoy te reconozco. Ya no te ignoro. Ya no te busco fuera. Tú eres mi centro, mi altar, mi ley interna. Desde ti hablo. Desde ti declaro. Desde ti recibo. Mi deseo es santo, porque viene del principio. Y tú, como mediador perfecto, lo manifiestas en armonía divina. Gracias por ser la voz que guía. El poder que actúa. La presencia que vive. Amén. Capítulo 6. El lenguaje del alma, como habla Dios en nosotros. Dios no grita. Dios no amenaza. Dios no empuja. Dios susurra. El lenguaje de Dios no es estruendo. No es ruido. No es espectáculo. Es un murmullo profundo y claro, que habla desde el centro del alma. Y ese lenguaje es universal. No necesita traducción. No pertenece a ningún idioma ni religión. Es el lenguaje original, el idioma del espíritu, el lenguaje del alma. Toda criatura lo conoce. Toda flor lo recibe. Todo niño recién nacido lo escucha. Pero el hombre adulto, lleno de distracciones y miedos,
lo ha olvidado. Y al olvidar cómo habla Dios, ha comenzado a buscarlo donde no está. En los truenos, en los terremotos, en las instituciones, en las jerarquías. Pero Dios nunca estuvo ahí. Dios habla desde dentro. Y aquí, el Señor pasaba, y un grande y poderoso viento rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado, un Reyes 19, 11-12. Ahí estaba Dios. En ese silbo. En esa voz serena. En esa quietud que solo se percibe cuando se ha hecho silencio por dentro. El alma no grita. El alma sabe. El alma no se agita. El alma recuerda. Y cuando estás en sintonía con el alma, puedes escuchar a Dios sin palabras. A veces como una idea clara. A veces como una imagen. Otras como una certeza sin lógica. Como una voz que no es una voz, pero que llena todo tu ser con su presencia. Ese lenguaje no se aprende en libros. No se enseña en escuelas. Se revela cuando te haces interiormente simple. Cuando sueltas el ruido. Cuando te vacías del yo quiero y te llenas del yo soy. Cuando haces espacio, Dios habla. Porque nunca ha dejado de hablar. Solo que has estado sintonizado en otro canal. El alma habla por símbolos. Por intuiciones. Por inspiraciones. A veces, en forma de deseo. A veces, en forma de impulso sereno. Cuando estás a punto de cometer un error y algo en ti dice, no. Cuando estás en silencio y una idea aparece con fuerza y paz. Cuando en medio del caos sientes una certeza que no viene de este mundo. Ahí está hablando el alma. Ahí está hablando Dios. ¿Y cómo puedes afinar el oído? Con atención. Con reverencia. Con práctica. Dios no se impone, se ofrece. Y quien tiene hambre de verdad, reconoce su voz aunque no sepa explicarla. Muchos la han oído en sueños. Otros en caminatas solitarias. Otros al escribir sin pensar. Otros en la voz de un niño. Otros en un versículo. Otros en una lágrima. Pero siempre, siempre, esa voz lleva paz. Esa voz nunca condena. Nunca exige. Nunca manipula. Esa voz revela. Confirma. Libera. El Cristo interno habla así. El reino se expresa así. Y cuando aprendes a reconocer ese lenguaje, ya no necesitas señales externas. Ya no necesitas aprobación. Ya no necesitas esperar que otros confirmen tu camino. Porque tú ya oyes. Tú ya sabes. Tú ya sientes. Y ese lenguaje es también el de la oración verdadera. No es un monólogo. Es un diálogo íntimo con Dios. Una conversación sin palabras. Una danza entre el alma y el espíritu. Cuando oras desde el alma, no repites. No clamas. Escuchas. Te haces receptivo. Y desde esa receptividad surge la palabra exacta, el gesto exacto, la acción correcta. ¿Y qué impide que oigamos? El juicio. La prisa. La autoexigencia. El miedo. La mente que todo lo quiere controlar. El alma no puede hablar en medio de ese ruido. Por eso, Jesús subía al monte a orar. Se apartaba. Buscaba silencio. No porque el silencio fuera una técnica mágica, sino porque el ruido bloquea la percepción. Y orar no es otra cosa que oír a Dios en ti. Haz esta práctica, cada día, tómate 5 minutos de completo silencio. No pidas. No pienses. No juzgues lo que sientes. Solo escucha. No esperes nada. Solo permite. Y si viene una idea suave, un pensamiento que trae paz,
una imagen que da gozo, anótala. Ese es el alma hablando. Ese es Dios hablándote, sin voz humana. Muchos han tomado decisiones sabias solo por haber oído esa voz. Muchos han evitado tragedias. Muchos han sanado su cuerpo. Muchos han encontrado su camino. Y tú puedes hacerlo también. Porque el lenguaje del alma no es privilegio de unos pocos. Es herencia de todos. Pero solo se accede por fe, por disposición, por atención. Así como el corazón late sin que lo pienses, Dios habla en ti aunque no lo oigas. Pero cuando decides oírlo, tu vida entera se ordena. Se simplifica. Se llena de sentido. Porque ya no sigues solo ideas, ni emociones, ni deseos prestados. Sigues la voz. Y la voz siempre te lleva al reino. Haz esta afirmación. El alma de Dios habla en mí. Yo soy uno con esa voz. Yo me aquieto y escucho. No temo lo que oiga, porque su voz es paz. Su voz es verdad. Su voz es guía. Yo recibo. Oremos así. Padre, ya no busco tu voz en el estruendo del mundo. La busco donde siempre ha estado, en mi alma. Me aquieto. Me rindo. Me dispongo. Habla, Señor, que tu Hijo escucha. Ya no quiero imponer mis ideas, quiero recibir tu verdad. Ya no quiero empujar mi vida, quiero caminar a tu ritmo. Y sé que en cada momento me hablas. En cada instante me guías. En cada silencio me revelas tu amor. Gracias, porque oírte es volver a ti. Amén. Capítulo 7. El estado mental llamado reino, la postura interior correcta. El reino de Dios no es un lugar. No es una geografía. No tiene muros ni templos ni fronteras. El reino de Dios es un estado de conciencia. No está allá. Está aquí. No está mañana. Está ahora. Pero solo entra quien está alineado. Solo entra quien ajusta su pensamiento a su verdad espiritual. Jesús no dijo, el reino vendrá cuando mueras. Dijo, el reino de Dios está dentro de vosotros. Lucas 5:21. Dentro. No fuera. Presente. No futuro. Entonces, ¿por qué muchos no lo ven? Porque no están en el estado mental que lo revela. Como quien tiene los ojos cerrados al mediodía y dice que no hay sol. No es que el sol falte. Es que la percepción está nublada. El reino no se alcanza por esfuerzo. No se logra por mérito. No se compra ni se merece. El reino se reconoce. Y ese reconocimiento ocurre cuando entras en la postura interior correcta, una mente quieta, un corazón abierto, una voluntad alineada. Piensa en una radio. El programa ya está siendo transmitido. La música está en el aire. Pero si el aparato está mal sintonizado, todo lo que oyes es ruido. Así pasa con el reino. La transmisión divina está siempre activa. Pero si tu pensamiento está disperso, tu emoción cargada de miedo, y tu cuerpo en tensión, no captas la señal. El reino se experimenta por sintonía. Y esa sintonía es una postura interior. Es una actitud del alma. Es una forma de estar, de ver, de responder al mundo. El reino no se encuentra buscando, sino soltando. No se alcanza subiendo, sino descendiendo al centro. No se conquista, se recuerda. Esa postura interior se compone de 3 elementos: presencia, rendición y fe. Presencia. Estás en el reino cuando estás aquí y ahora. No en el pasado con culpas. No en el futuro con ansiedad. Presente. Entero. Despierto. Porque Dios solo se manifiesta en el presente. Solo ahí puedes oír su voz. Solo ahí puedes ver su voluntad. Cada vez que vuelves al instante, te acercas al reino.
Cada vez que respiras conscientemente, cada vez que sueltas la prisa y habitas tu aura, entras. Sin saber cómo, pero entras. Porque el reino solo se revela a los atentos. Rendición. Estás en el reino cuando dejas de resistir. Cuando sueltas la lucha interna. Cuando abandonas la idea de controlar. La rendición no es pasividad. Es alineación. Es decir, no como yo quiero, sino como tú. Es aceptar el bien, aunque no venga en el envoltorio que esperabas. Es confiar que hay un orden mayor. Que todo coopera para el bien. Que no necesitas tener razón ni entender todo. Solo necesitas fluir con el principio. C. Estás en el reino cuando confías profundamente en que el bien ya está en camino. Aunque no lo veas. Aunque no lo sientas. Aunque no lo comprendas. C no es emoción. Es certeza silenciosa. Es la raíz firme de quien sabe que todo está cumplido. Es mirar la semilla y ver el árbol. Es mirar la dificultad y ver la solución. Es mirar el vacío y ver la plenitud. La fe te abre los ojos del alma. Y con esos ojos, el reino aparece. Y cuando estas tres actitudes se combinan, presencia, rendición y fe, algo sucede. No afuera, sino dentro. Se hace la luz. Se cae un velo. Y el alma recuerda. Recuerda que ya estaba en casa. Que no tenía que buscar más. Que Dios no estaba lejos. Que el reino no era un lugar, sino un estado. Y en ese estado, todo fluye. Todo llega. Todo se ordena. No porque el mundo haya cambiado, sino porque cambió la visión. El reino no es un refugio ante la tormenta. Es una conciencia que transforma la tormenta en bendición. Es la paz que no depende de las circunstancias. Es la certeza que no necesita pruebas. Es el lugar interior donde todo está bien, aunque afuera todo parezca estar mal. Ese estado no es exclusivo de santos ni místicos. Es accesible para todos. Para el ama de casa que friega los platos en silencio. Para el enfermo que respira con gratitud. Para el comerciante que bendice cada transacción. Para el niño que canta sin miedo. Todos podemos entrar. Pero nadie puede forzarlo. Hay que rendirse, hay que vaciarse, hay que confiar. Haz esta práctica. 3 veces al día, detente. Cierra los ojos. Respira. Y di: ahora entro al reino. Suelto el pasado. Suelto el futuro. Me rindo al bien. Confío en el principio. Estoy presente. Estoy en casa. Hazlo sin prisa. Hazlo con reverencia. Aunque no sientas nada. Aunque tu mente quiera distraerte. Solo entra. Entra por fe. Entra por decisión. Entra y el reino responderá. Oremos así. Padre, no busco más fuera lo que ya tengo dentro. El reino no está lejos, está en mí. Hoy me alineo. Hoy me rindo. Hoy confío. Me hago presente. Me vacío de lucha. Me lleno de fe. Y en ese estado, recibo. No tengo que conquistar tu amor. Solo recordarlo. No tengo que llegar. Ya estoy. Ya soy. Ya tengo. Gracias por el reino. Gracias porque ya es mío. Amén. Capítulo 8. El pecado de la duda. ¿Por qué no se manifiesta lo que se ora? El pensamiento es la semilla. La emoción es el riego. La fe es la raíz. Pero la duda es el gusano que devora la planta antes de que brote. Y aunque no hay condenación en Dios, la duda es el único pecado que impide que la oración fructifique. Pecado no es un acto inmoral ni una transgresión externa. En su sentido original, pecado significa errar el blanco,
fallar en el objetivo espiritual. Dudar, entonces, es pecar contra la verdad. No porque Dios te castigue, sino porque tú mismo desajustas la ley mental que pone en marcha la manifestación. Dudar es afirmar con los labios y negar con el corazón. Es decir, yo creo mientras por dentro se susurra y si no funciona. Es sembrar una idea divina por la mañana y arrancarla con miedo por la tarde. Es orar con fe aparente y vivir con ansiedad constante. Y esa mezcla, esa indecisión, no puede producir fruto verdadero. Santiago lo dijo sin rodeos. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Santiago 1, 6, 7. La ley espiritual es precisa. No responde al deseo, sino a la convicción. No responde al miedo disimulado, sino a la fe firme. No responde a la emoción efímera, sino a la certeza interior. La duda corta el circuito. Interrumpe el flujo. Diluye el decreto. Y el resultado es la no manifestación. Muchos oran y luego se preguntan: ¿y si no sucede? ¿Y si me equivoco? ¿Y si Dios no quiere? ¿Y si no soy digno? Cada y sí es una negación del bien. Es una grieta por donde se filtra la incredulidad. Y aunque el principio nunca cambia, la mente que duda levanta una barrera entre el deseo y su cumplimiento. La oración queda sin efecto, no por falta de poder en Dios, sino por falta de sintonía en el hombre. La duda es una traición al Cristo interno. Es actuar como si estuvieras solo. Como si tu palabra no tuviera peso. Como si el reino dependiera de tu esfuerzo, y no de tu alineación. Es el alma que aún no se reconoce heredera, y actúa como si tuviera que convencer al universo. Dudar es caminar sobre las aguas y mirar el viento. ¿Recuerdas a Pedro? Mientras miraba al maestro, caminaba firme. Pero apenas miró el oleaje, comenzó a hundirse. No fue el agua la que cambió. Fue su fe la que se quebró. Y así sucede con todos nosotros, dejamos de mirar la verdad y miramos las circunstancias. Dejamos de sentir el reino y sentimos la opinión ajena. Y entonces caemos. No porque Dios lo permita, sino porque nuestra duda lo autoriza. La mente humana dirá, es natural dudar. Pero el alma sabe que la fe es más natural aún. Porque fue hecha para creer. Para confiar. Para declarar. La duda se aprende. La fe se recuerda. Y cuando recuerdas, la duda se disuelve como sombra ante el sol. ¿Cómo se vence la duda? No se reprime. Se reemplaza. No se lucha contra ella. Se ocupa su lugar. Cada vez que la duda aparezca, no discutas con ella. No la alimentes con explicaciones. Simplemente afirma la verdad. Esto ya está hecho. Dios ya me oyó. La ley está actuando ahora. Yo soy uno con el cumplimiento. Hazlo tantas veces como sea necesario. No te canses. Porque cada afirmación es una piedra firme bajo tus pies. Y al final, la duda se calla. Porque la verdad sostenida con firmeza siempre vence. Haz esta práctica. Durante 7 días, al despertar y al dormir, declara en voz alta: mi fe es perfecta porque está en el principio. Mi oración no duda. Mi palabra es creadora. Ya es. Hazlo aunque no lo sientas. Hazlo como quien enciende una lámpara aunque haya oscuridad. Porque la fe no nace del sentimiento, sino de la decisión espiritual. Es un acto del alma que dice, aunque no vea, sé. Aunque no sienta, afirmo. Aunque no entienda, confío. Y poco a poco, el estado mental cambia. La atmósfera interior se aclara. Y lo que parecía lejano, comienza a manifestarse. No porque el mundo cambió,
sino porque tu fe lo trajo a este plano. Oremos así. Padre, hoy renuncio a la duda. Ya no le doy poder. Ya no la llamo prudencia. Ya no la disfrazo de lógica. Yo confío. Yo declaro. Yo permanezco. Mi fe está firme en ti. Y porque tú eres fiel, mi oración está cumplida. Aunque aún no lo vea, sé que ya es. Gracias por la certeza. Gracias por el reino. Gracias por la ley cumplida. Amén. Capítulo 9. La oración afirmativa, la llave que abre todas las puertas. La oración afirmativa es la llave maestra. No pide. No suplica. Declara la verdad. No busca convencer a Dios, reconoce lo que Dios ya es. No intenta torcer la realidad, la revela. Es el lenguaje exacto del Cristo en ti. La oración afirmativa es el decreto consciente de lo que ya está cumplido en el plano espiritual, aún antes de que los sentidos lo perciban. Jesús usó esta oración siempre. Ante la tumba de Lázaro, no dijo, Padre, si puedes, si quieres, resucítalo. Dijo, gracias te doy, porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes. Juan 11:41. Eso es oración afirmativa. Agradecer antes de ver. Declarar antes de tocar. Afirmar antes de tener. Porque en el reino, el orden es primero en el alma y luego en la forma. ¿Y qué es exactamente la oración afirmativa? Es la alineación de tu pensamiento con la idea divina. Es pensar como piensa Dios. Es asumir la identidad verdadera. Es hablar desde el Cristo, no desde el ego. Es pararse sobre el terreno firme del principio y decir, ya está hecho. ¿Tienes un problema de salud? La oración afirmativa no dice, Dios mío, sáname. Dice, yo soy salud, porque la vida de Dios fluye en mí ahora. ¿Vives escasez? No dices, Señor, por favor, dame. Dices, Dios es mi fuente y su provisión es ilimitada. Todo lo que necesito me llega en armonía perfecta. ¿Hay miedo? No pides que se vaya. Dices, Dios está aquí. En su presencia no hay temor. La oración afirmativa no niega la apariencia, pero no se arrodilla ante ella. Ve el síntoma, pero afirma la salud. Ve la deuda, pero declara la abundancia. Ve el conflicto, pero reconoce la paz. Porque sabe que el mundo visible es un reflejo del invisible. Y si cambias el original, el pensamiento, la copia, la realidad también cambia. La oración afirmativa actúa sobre la mente subconsciente. Y el subconsciente, como buena tierra fértil, reproduce todo lo que recibe con fe. Por eso, cada palabra dicha con certeza es una semilla viva. Y no puede volver vacía. No puede fallar. Porque es ley. Esta fue la enseñanza que entregué muchas veces, tanto desde el púlpito del hipódromo como en la intimidad de un consejo. No hay misterio. No hay fórmulas ocultas. Todo el poder está en ti cuando oras con conciencia, claridad y fe. ¿Y cómo se estructura una oración afirmativa? Aquí te lo enseño en 5 pasos claros. 1. El reconocimiento. Comienza declarando lo que Dios es. Dios es sabiduría, amor, vida, abundancia. 2. Unión. Afirma tu unidad con Él. Dios y yo somos uno. Lo que Dios es, eso soy yo en mi esencia. 3. Declaración. Afirmas la verdad que quieres manifestar. Yo soy salud perfecta. La armonía divina gobierna cada célula de mi cuerpo. 4. Acción de gracias. Agradeces como si ya hubieras recibido. Gracias, Padre, porque esto ya está cumplido en el reino. 5. Silencio. Cierras con paz, sin ansiedad. Dejas la semilla en el alma. Así es. Amén. No repitas estas palabras como fórmula.
hazlas vivencia. Llénalas con tu fe. Habla desde el centro, no desde la necesidad. Desde el Cristo, no desde la mente dual. Y cada vez que lo hagas, la llave girará. La puerta se abrirá. Porque el reino responde a la conciencia afirmada en la verdad. Haz esta práctica. Cada día, elige un aspecto de tu vida que quieras armonizar. Escríbelo en forma de afirmación. Luego, dedícale 3 minutos, en silencio, repitiéndolo con fe. Por ejemplo, la paz de Dios gobierna mi mente. Nada puede perturbar mi serenidad. Yo soy calma en medio de todo. Hazlo por 21 días sin interrupción. No pidas resultados. Afirma resultados. Y luego, observa el fruto. No te desalientes si al principio la mente se resiste. El subconsciente ha sido programado con años de temor, escasez y separación. Pero la oración afirmativa es más fuerte que cualquier hábito mental. Porque es la expresión directa del espíritu en ti. Con cada afirmación verdadera, estás reconstruyendo tu mundo. Estás reescribiendo tu historia. Estás sembrando el reino. Y ese reino, cuando se siembra así, produce al 100%. Oremos así. Padre, hoy oro desde la verdad. Hoy no pido, declaro. Hoy no dudo, afirmo. Yo soy uno contigo. Y desde esa unidad, decreto la salud, la paz, la provisión, el gozo. Nada me falta. Nada me amenaza. Todo está cumplido en ti, y yo lo recibo ahora. Gracias, porque mi palabra está respaldada por tu ley. Gracias, porque esta oración no puede fallar. Así es. Amén. Capítulo 10. Mentalismo puro. Pensar es crear. Toda tu vida es una expresión de tu pensamiento. Lo que ves, lo que tocas, lo que sientes, lo que te rodea, es la proyección externa de tus ideas internas. No es el mundo el que te forma a ti. Eres tú quien forma al mundo con lo que sostiene en la mente. Pensar es crear. Pensar es sembrar. Pensar es orar. El mentalismo no es una teoría. Es la ley más alta del universo espiritual. El mentalismo enseña que todo lo visible proviene de lo invisible y que lo invisible es la mente. Dios creó por el pensamiento. Dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Génesis 1, 3. No talló la luz. No luchó por ella. La declaró con su palabra y se manifestó. Siendo tú hecho a imagen y semejanza de Dios, posees el mismo poder. No para crear mundos, pero sí para crear tu mundo. Cada pensamiento es una causa. Cada causa produce un efecto. No hay excepción. Si piensas odio, generas conflicto. Si piensas temor, generas caos. Si piensas salud, generas equilibrio. Si piensas paz, tu atmósfera se vuelve armónica. Todo comienza en la mente. Nada se manifiesta sin pasar primero por el pensamiento. Ese es el mentalismo puro. Este principio ha sido enseñado desde los antiguos profetas hasta el Cristo mismo. Tal como piensa en su corazón, así es él. Proverbios 23, 7. Jesús lo reafirma cuando dice, por sus frutos los conoceréis. El fruto es el efecto. El pensamiento es la semilla. No puedes cosechar lo que no has sembrado. ¿Y cuál es el error común? Pensar que la mente es algo pasivo. Que los pensamientos son pasajeros, inofensivos, sin peso. Que no importa lo que uno piense, mientras actúe bien. Pero eso no es verdad. Todo lo que sostienes mentalmente con emoción y repetición se vuelve realidad. El acto más pequeño fue antes una idea. La vida más caótica comenzó con un pensamiento no corregido. Por eso digo, cuida tus pensamientos más que tus palabras. Corrige tu mente más que tus costumbres. Domina tu mundo interno y el mundo externo obedecerá.
La mente consciente elige. La mente subconsciente ejecuta. La mente consciente planta la semilla. La subconsciente la cultiva. Y el cuerpo, las circunstancias, las relaciones, son simplemente el campo donde brota lo sembrado. Si quieres cambiar tu vida, cambia tu pensamiento. No hay otro camino. La oración afirmativa que aprendiste en el capítulo anterior es, en esencia, una técnica de mentalismo puro. Porque al afirmar la verdad, estás estableciendo un nuevo patrón mental. Estás grabando una nueva ruta en tu conciencia. Y esa nueva ruta se manifestará inevitablemente en el plano físico. ¿Quieres salud? Piensa salud. No pienses en la enfermedad mientras deseas sanación. Eso es mezcla. Eso es confusión. El mentalismo exige pureza. Un pensamiento claro, sostenido, coherente. ¿Quieres abundancia? No pienses en la carencia, no hables de la deuda, no te preocupes por el cómo. Piensa, Dios es mi fuente. Todo lo que necesito fluye a mí ahora. Sostén eso. Graba eso. Y no habrá ley que lo impida. La mente es un taller. No hay reposo en ella. Siempre está trabajando. Siempre está produciendo formas, imágenes, vibraciones. Si no le das dirección, trabajará con el material viejo, miedo, resentimiento, hábito, juicio. Pero si tú la diriges, si le das ideas elevadas, si la nutres con verdad, entonces harás del mentalismo una herramienta de creación divina. Haz esta práctica. Durante todo un día, vigila cada pensamiento. No para reprimir, sino para observar. Si aparece una idea de escasez, cámbiala. Si surge un pensamiento de juicio, bendícelo y suéltalo. Si sientes temor, afirma: Dios está aquí. No hay nada que temer. Hazlo con calma. Con firmeza. Hazlo como quien cuida un jardín. Porque tu mente es un jardín. Y florecerá según la semilla que elijas. El mentalismo puro también implica responsabilidad. No puedes culpar al mundo. No puedes seguir diciendo, esto me pasa por culpa de, si piensas así, te colocas fuera del reino. El mentalista espiritual asume su poder. Dice, esto está en mi vida porque lo he pensado, creído o tolerado. Pero ahora elijo pensar distinto. Y mi mundo cambiará. Este cambio no es instantáneo. Es progresivo. Como toda siembra, requiere paciencia, constancia y fe. Pero la ley no falla. La causa es mental. El efecto es físico. Lo invisible antecede a lo visible. Y el pensamiento, bien dirigido, es el pincel con el que dibujas tu destino. Haz esta afirmación diaria. Mis pensamientos son creadores. Yo elijo la verdad. Yo siembro ideas de salud, paz, gozo y provisión. Todo lo que pienso con fe se manifiesta. Yo soy causa. Yo soy mente despierta. Yo soy creador con Dios. Oremos así. Padre, gracias por darme el poder del pensamiento. Hoy dejo de pensar como víctima y pienso como hijo. Pienso desde la verdad, no desde el temor. Pienso desde la unidad, no desde la separación. Cada pensamiento mío es una oración. Cada palabra es una semilla. Hoy siembro solo lo que quiero cosechar. Y confío, porque tu ley no falla. Amén. Capítulo 11 del deseo a la manifestación, el proceso completo. Todo comienza con un deseo. No con un capricho, no con una necesidad egoísta, sino con ese impulso sagrado que brota del alma. El deseo verdadero no es agitación, es revelación. Es el lenguaje del Cristo interno que te dice, esto es lo que debes manifestar ahora. El deseo es una semilla espiritual. Pero para que florezca en tu mundo externo, debes seguir un proceso. Y ese proceso es preciso, infalible, universal.
No basta con querer. No basta con pedir. Hay un orden interior que debe cumplirse. No para obtener un favor divino, sino para activar una ley divina. Porque todo en el reino es ley. No hay azar. No hay suerte. Solo correspondencia. Solo siembra y cosecha. Hoy te enseñaré, paso a paso, cómo un deseo legítimo pasa del alma a la forma. Y si sigues este proceso con fe, verás resultados. No porque lo merezcas, sino porque la ley responde al que se alinea. Paso 1. El deseo como revelación. No todo deseo viene de Dios. El deseo que nace del ego busca compensar carencias. El deseo que nace del alma busca expresar plenitud. Pregúntate, ¿este deseo viene del miedo o viene del amor? ¿Me acerca a quien soy o me aleja? ¿Es superficial o profundo? Cuando el deseo es verdadero, trae consigo paz, aunque aún no se haya manifestado. No se siente como urgencia, sino como propósito. No agita, sino que ilumina. Ese deseo es una señal. No lo ignores. No lo reprimas. Acepta que Dios te habla a través de lo que anhelas desde el alma. Paso 2. La aceptación consciente. Aquí muchos fallan. Reciben el deseo y lo niegan. Dicen, eso no es para mí. Eso es muy grande. No me lo merezco. Y al hacer eso, cortan el flujo. Porque la ley no fuerza, espera aceptación. Aceptar es decir con humildad, sí, lo recibo. Sí, me pertenece. Sí, es para mí. Aunque no sepas cómo. Aunque no tengas pruebas. Aunque tu mente dude. Si el deseo es puro, ya está aprobado en el reino. Paso 3. La afirmación en la oración. Una vez aceptado, debes afirmarlo. Debes orarlo desde la verdad. No digas quiero, di ya es. No digas algún día, di ahora se manifiesta. No digas si Dios quiere, di porque Dios quiere, así será. La oración afirmativa no es súplica. Es una declaración de unidad. Dices, este deseo es expresión de Dios en mí. Yo lo afirmo ahora como hecho. Gracias porque ya está cumplido. Haz esta oración a diario, sin ansiedad, sin obsesión. Como quien riega una planta, no para forzarla a crecer, sino porque sabe que ya está creciendo. Paso 4. La imagen mental clara. El subconsciente necesita forma. Y la forma viene de la imagen. Si deseas salud, siéntete saludable. Si deseas prosperidad, imagina vivir en paz con tus finanzas. No imagines el proceso. Imagina el resultado. No te preocupes por el cómo. Eso lo maneja la mente divina. Construye en tu mente una imagen luminosa, nítida, vívida. Y sostén esa imagen. Regrésala a tu corazón cada día. Alimenta el deseo con visualización, con emoción, con gratitud. Lo que sostienes con amor, se vuelve ley en tu mundo. Paso 5. La acción inspirada. No basta con pensar. Debes actuar desde la fe. No desde la prisa, sino desde la inspiración. Escucha tu guía interna. Quizás debas hacer una llamada. Escribir una carta. Cambiar un hábito. Dejar una queja. Tomar una decisión. La acción correcta nace sola cuando estás alineado. No viene desde la presión. Viene desde la certeza. Si algo te da paz, si algo se repite con suavidad en tu interior, hazlo. Aunque no tenga lógica. Aunque parezca pequeño. La fe se expresa en movimiento. Paso 6. El silencio confiado. Este es el paso más olvidado. Muchos oran, afirman, visualizan, pero no sueltan. Quieren controlar el resultado. Exigen tiempos. Se angustian si no ven señales.
Pero el fruto no brota cuando lo vigilas impacientemente. Brota cuando sueltas y confías. En esta etapa, bendice el proceso. Agradece sin ver. Camina como quien ya recibió. Habla como quien ya lo vive. No porque finjas, sino porque sabes que la ley ya está obrando. El silencio no es vacío. Es fe en acción. Es respeto al misterio. Es dejar que la semilla germine bajo tierra. Paso 7. La manifestación inevitable. Y llega. Llega sin esfuerzo. Llega en el momento perfecto. Llega como si siempre hubiera estado ahí. Llega porque Dios no puede fallar. Porque el deseo, bien alineado, es una orden cumplida en el cielo. Y cuando el cielo se ha movido, la tierra responde. A veces, lo que llega es mejor de lo que imaginabas. Porque la mente divina siempre supera tus planes. Tu trabajo no es forzar. Es preparar el terreno. Sembrar el deseo. Regarlo con fe. Y esperar con gozo. Haz esta práctica. Elige un deseo puro. Escríbelo en presente afirmativo. Por ejemplo, gracias, Padre, porque tu paz gobierna mi hogar. Todo está en orden divino. Léelo cada día. Siéntelo. Visualízalo. Luego, guarda silencio. Observa. Confía. No hagas de esto una obsesión. Hazlo una alegría. Una celebración de lo que ya es. Oremos así. Padre, tú has sembrado en mí este deseo. Yo lo acepto. Yo lo afirmo. Yo lo veo cumplido en tu mente perfecta. No tengo que forzar. No tengo que dudar. Solo tengo que confiar. Cada paso que doy está guiado. Cada pensamiento que sostengo es creativo. Mi deseo es santo y su cumplimiento es seguro. Gracias, porque todo está hecho. Amén. Capítulo 12. Silencio, poder, decreto, las 3 fases de la oración creativa. Toda oración verdadera nace del silencio, se nutre del poder y se expresa en el decreto. Estas 3 fases no son secuencias rígidas. Son dimensiones vivas de una misma operación espiritual. Como la semilla, el agua y la luz que juntas hacen germinar la vida, el silencio, el poder y el decreto producen la manifestación. No es un método, es una ley sagrada del alma. Quien ignora estas fases ora sin eficacia. Quien las domina, ora con certeza. No porque haya encontrado una técnica secreta, sino porque ha comprendido la estructura interna del pensamiento creador. Hoy vamos a desatar este nudo espiritual. Vamos a comprender minuciosamente cómo se mueve el alma cuando ora desde el Cristo interno. Primera fase, el silencio, receptividad pura. Antes de hablar, hay que callar. Antes de afirmar, hay que escuchar. Antes de sembrar, hay que preparar la tierra. Y el alma se prepara en el silencio. No hablo de ausencia de ruido. Hablo de ese estado interior en el que la mente se aquieta, el corazón se abre y la voluntad se rinde. En ese espacio sagrado, la voz de Dios se hace audible. No en palabras humanas, sino en claridad, en certeza, en paz. Jesús se retiraba al monte antes de obrar un milagro. No era un acto externo. Era un viaje al centro. Y subió al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. Lucas 6 y 12. No hablaba todo el tiempo. Escuchaba. Se fundía en el silencio. Tú también debes subir a tu monte interior. Apagar el mundo. Apagar las quejas. Apagar la prisa. Y en ese vacío fértil, prepararte para recibir la palabra viva. En el silencio no se hace nada. Se permite. No se lucha. Se suelta. No se busca controlar. Se entrega. Y en esa entrega, Dios se revela. Y una vez que ha hablado,
Ya no hay duda. Porque lo que se escucha en el silencio es más fuerte que todo el ruido del mundo. Haz esta práctica. Cada día, guarda 5 minutos de silencio total antes de orar. No pienses. No juzgues. No pidas. Solo presencia. Solo respiración. Solo entrega. Repite internamente, estoy aquí. Dios está en mí. Todo está bien. Segunda fase, el poder, alineación con la fuente. Una vez que el silencio ha abierto el canal, el poder comienza a fluir. No es un poder personal. No es tuyo. Es el poder de Dios activado en ti. Es el río que comienza a correr una vez que se retira la piedra. Este poder no es violencia. No es tensión. Es presencia inquebrantable. Es sentir que estás en el centro del huracán, donde todo es quieto, aunque alrededor todo se mueva. Es saber que no estás actuando solo. Que una fuerza mayor piensa contigo, habla contigo, obra a través de ti. Cuando sientes el poder, no necesitas gritar. No necesitas repetir. No necesitas mendigar. Basta una palabra. Basta una afirmación. Porque el poder no depende del volumen, sino de la unidad con el principio. ¿Y cómo se percibe? Como una energía que te sostiene. Como una paz que no se puede fingir. Como una certeza sin lógica. Como una luz que brota desde adentro y lo ilumina todo. El poder es lo que convierte tu pensamiento en causa. Es lo que da respaldo a tu oración. Es Dios mismo en acción. Haz esta práctica. Después del silencio, siente. No apresures. Permite que el poder te envuelva. Afirma internamente. Yo estoy en Dios. Dios está en mí. Esta oración no es mía. Es de Él. Y en su poder, todo es posible. Tercera fase, el decreto, la palabra creadora. Y cuando el alma ya está en silencio, y el poder ya fluye, entonces sí, habla. Declara. Decreer. Porque ahora tu palabra no es un deseo suelto. Es una chispa cargada con la energía del reino. Es semilla fértil. Es luz que forma. Es orden cumplido. Jesús no dijo, Señor, si puedes, límpialo. Dijo, quiero, sé limpio. Mateo 8, 3. Dijo, levántate y anda. Dijo, Lázaro, ven fuera. No hizo discursos. Hizo decretos. Porque su palabra no venía del intelecto. Venía del silencio ungido por el poder. El decreto es una afirmación precisa, absoluta, sin mezcla. No admite dudas. No deja espacio a la contradicción. Es una orden espiritual, no dirigida a un Dios lejano, sino a tu mente profunda, a la sustancia del universo, al campo invisible donde todo se forma. Ejemplos de decretos vivos. Yo soy salud perfecta, porque la vida de Dios fluye en mí. Todo está en orden divino, y lo que es mío me llega con facilidad. La paz de Dios llena este hogar ahora. Yo soy guiado por la sabiduría divina en cada paso. El decreto se hace una sola vez, con fe, con intensidad, con serenidad. Luego se agradece. Luego se suelta. Luego se guarda silencio de nuevo. Porque la palabra sembrada con fe ya está obrando. Haz esta práctica. Después de entrar en silencio, después de sentir el poder, di tu decreto una sola vez. Conscientemente. Claramente. Luego di, gracias, porque ya está hecho. Emel. Y no lo repitas más. Si vuelve la duda, no repitas el decreto, repite la gratitud. Eso lo sella. Guión bajo 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 vi.
Las tres fases unidas. Así se ora creativamente. Así se produce el milagro. No por azar, no por excepción, sino por ley espiritual activada con conciencia. Silencio que abre. Poder que respalda. Decreto que crea. Orar así no es hablarle a Dios. Es hablar con Dios desde el alma. Es ser canal, no ruido. Es ser vaso, no mezcla. Es ser creador con el creador. Oremos así. Padre, entro en el silencio, donde todo está en paz. Recibo tu poder, que me sostiene, me guía y me transforma. Y desde ese centro sagrado, decreto, todo está cumplido. Mi palabra es ley porque viene de ti. Nada puede resistirse a la verdad. Nada puede impedir tu bien. Gracias, porque esta oración ha sido escuchada desde antes de nacer. Gracias, porque el decreto ya está obrando. Gracias, porque tú y yo somos uno. Amén. Capítulo 13. El reino ya está dado. Vivir sin ansiedad, vivir en fe. El reino no se logra. El reino no se alcanza. El reino ya está dado. No es una promesa futura, es una realidad presente. No es una meta que conquistar, es una verdad que recordar. Y cuando esto se comprende de verdad, desaparece la ansiedad. Porque la ansiedad es la señal de que aún crees que te falta algo. Pero si el reino ya es tuyo, ¿qué te falta? Jesús no dijo, esforzaos para que el reino llegue. Dijo, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Lucas 12:32. Daros. No vender. No prestar. No negociar. Dar. Y lo que ha sido dado por Dios no puede ser quitado. Solo puede ser rechazado mentalmente o ignorado espiritualmente. Cuando vives como si el reino ya fuera tu realidad, entras en un estado de fe operativa. No una fe teórica, no una fe heredada, no una fe de domingo. Una fe que respira, que decide, que decreta, que no necesita evidencias porque descansa en la verdad. La ansiedad nace de la ilusión de separación, de pensar que hay algo allá afuera que necesitas conseguir. Pero el Cristo en ti no está esperando nada. Él ya sabe. Él ya tiene. Él ya es. Y si tú te identificas con esa conciencia, entras al descanso del alma. Fe no es esperar con angustia. Fe es vivir con gozo lo que aún no ha aparecido. Es caminar como quien ya recibió. Es hablar como quien ya tiene. Es descansar como quien ya está en casa. Mira cómo vive la naturaleza. El árbol no se angustia por sus frutos. El río no se inquieta por su curso. El sol no duda si saldrá mañana. Todo actúa conforme a su naturaleza. Y tu naturaleza es divina. Si tú alineas tu vida a tu Cristo interno, la ansiedad se desvanece como la niebla ante el sol. Dices, estoy esperando mi sanación. Pero la sanación ya está en ti. Solo esperas ser reconocida. Dices, estoy esperando mi provisión. Pero la fuente ya fluye. Solo espera que sueltes la carencia mental. Dices, estoy esperando la respuesta. Pero la respuesta ya fue dada. Solo espera que acalles el ruido. El reino ya está dado. Lo que falta es la conciencia que lo active. Y esa conciencia se llama fe. Fe no es creer que sucederá. Es saber que ya sucedió en el plano invisible. Que la manifestación es solo cuestión de orden, no de duda. Y quien vive así, vive sin prisa. Vive sin miedo. Vive en el reino. Y cuando vives en el reino, todo se ordena a tu alrededor. No porque Dios te premie, sino porque tu vibración interna cambia tu mundo externo. Como una piedra que cae al agua y forma círculos que se expanden, tu conciencia de plenitud empieza a tocar todas tus circunstancias. Entonces, ya no luchas. Ya no te comparas.
Ya no persigues. Porque sabes que todo lo que te corresponde llega por ley. Y si no llega, es porque no es tuyo. Y si es tuyo, vendrá aunque todo diga que no. Haz esta práctica. Durante una semana, vive como quien ya tiene todo resuelto. Antes de hablar, piensa, ¿cómo hablaría alguien que ya está en el reino? Antes de decidir, pregunta, ¿qué haría alguien que ya confía plenamente? Y si la ansiedad aparece, detente y declara. El reino ya está dado. Todo está cumplido. Yo descanso en la ley. Hazlo con fe. Hazlo con constancia. Porque no se trata de fingir. Se trata de recordar. Recordar que ya eres lo que buscabas ser. Que ya tienes lo que pensabas que faltaba. Que ya vives donde creías que aún no habías llegado. El reino es un estado interior. Y tú ya estás ahí cada vez que piensas con amor, cada vez que actúas con fe, cada vez que sueltas la lucha. Oremos así. Padre, hoy recuerdo que el reino ya es mío. No tengo que alcanzarlo. No tengo que merecerlo. Solo tengo que vivirlo. Yo suelto la ansiedad. Suelto la prisa. Suelto el temor. Todo está en orden divino. Yo soy tu hijo. Yo estoy en tu reino. Y desde ahí, todo fluye, todo llega, todo es. Gracias, porque ya está dado. Gracias, porque ya estoy en casa. Amén.